Hola amigos y bienvenidos una vez más a estos seminarios, las conexiones pro salud, y estamos hablando del gluten en 4 de estos programas. Espero que realmente en estos momentos estén interesados de saber de qué vamos a hablar en este día, puesto que dejamos colgando en nuestras mentes un concepto bien interesante acerca del el trigo moderno y cómo tenemos más de 25.000 variedades a día de hoy que no existían hace 50 años atrás. Muchas de estas variedades han sido creadas, digamos, a través de un proceso de hibridización, y por ello ahora en este programa es posiblemente el que usted no se quiere perder, porque vamos a mirar de qué manera estas nuevas variedades, junto con los estilos de vida que estamos adoptando, están causando problemas en nuestra salud a más personas de las que de antemano pensábamos. Este programa se titula Más allá de las tripas. Y la razón por ello es porque muchas veces cuando hablo del trigo o hablo del pan o hablo de la pasta, etc., la gente dice, no, si yo no tengo ningún problema, yo no siento nada aquí. Bueno, quiero que tome un vasito de agua y nos acompañe por esta hora para ver si tal vez tenemos algo que añadir al entendimiento de todos nosotros. Leamos juntos. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. En este caso en particular, definitivamente consulte con el profesional de su salud, porque vamos a dar y vamos a presentar aquí un número de citas sacadas por publicaciones médicas, entre ellas publicaciones tan prestigiosas como The Lancet, y son recién sacadas del horno, se podría decir, con lo que significa que son recomendaciones de estas publicaciones médicas, recomendaciones directas a los doctores. Entonces, consulte con su doctor a ver si está al corriente de los últimos descubrimientos científicos en relación a esto. ¿De acuerdo? Consulte también con su doctor a ver si él está al corriente de lo que las últimas publicaciones científicas y médicas están publicando y que todo doctor debería estar al corriente. Estos son casos de mutaciones. Aquí podemos ver un Bambi con 6 piernas, un cerdo con 2 hocicos y una serpiente con 2 cabezas. Son casos de mutaciones. Claro que una mutación puede ser creada por un número de cosas. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y está expuesta a una radiación, como por ejemplo supimos que ocurrió en los 80 con Chernobyl, cuando la planta nuclear, hubo ese escape nuclear, y como posteriormente, por años, hubo unas incidencias de malformación en niños, en ganado, etcétera, etcétera, porque fueron expuestos a esta radiación. Entonces, cuando tenemos una mujer embarazada que está expuesta a una radiación o que está expuesta a ciertos químicos o que está expuesta a ciertas circunstancias, puede crear una mutación y el bebé puede nacer con mutaciones. Puede tener un dedo adicional o sin brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Son casos de mutaciones cuando el embrión ha sido expuesto a químicos o radiaciones. Bueno, el caso es que, como hablábamos en el anterior programa, una de las maneras en las cuales los nuevos híbridos de trigo han sido creados ha sido a través de exponer el embrión del grano a diferentes químicos o incluso radiaciones. Por ejemplo, si yo expongo un embrión del grano a un determinado insecticida y lo planto y me crea diferentes variedades y
luego yo uso este mismo insecticida y uso un spray para impregnar todas estas variedades, si todas se me mueren menos una, ahora resulta que tengo una variedad que acepta a este insecticida y no muere. Pero al mismo tiempo, el embrión ha sido expuesto a un insecticida o a una química o a una radiación, con lo que nos supone que ya no estamos solo hablando de híbridos, estamos hablando de mutaciones, porque el embrión ha sido expuesto a diferentes productos y radiaciones a la hora de crear este híbrido. Entonces ya no es solo un híbrido, es una mutación. Si usted vive en el campo y su esposa le dice, cariño, tenemos visitas, vete a los prados, coge uno de los corderos, que hay que matarlo para acomodar y dar de comer a las visitas. Y usted va al prado, donde tiene ahí su ganado y sus ovejas, etc., y tiene este de aquí, el de la izquierda. Esto es un cordero mutado con 2 cabezas. No es un fotomontaje, es la realidad. Eso es una mutación. Sin embargo, a la derecha tenemos un híbrido que también ha sido expuesto a químicos y a radiaciones. Usted no se comería ese cordero. En nuestras mentes es como que estamos pensando, ay, si me como ese cordero voy a acabar con 2 cabezas. Sin embargo, cuando estamos de una manera regular, diaria y continua consumiendo un producto que es el resultado de una hibridización y el resultado de una mutación, no tenemos idea de qué consecuencias puede hacer en nuestro organismo. Les vamos ahora a mostrar las diferentes reacciones al gluten y tenemos ahí la referencia para que ustedes puedan corroborarla. Las diferentes reacciones al gluten. Tenemos un trastorno relacionado con el gluten que se manifiesta en 3 líneas básicas. La primera, una reacción autoinmune. En otras palabras, el cuerpo reacciona y trata de defenderse. En lugar de tratar ese gluten o ese producto que tiene gluten como si fuera alimento, el cuerpo reacciona, crea unos anticuerpos y trata de atacarlo. En casos severos, cuando hay una reacción de anticuerpos T, la reacción puede ser tan severa que si no se actúa rápidamente, esa persona puede morir. ¿Okay? Cuando hay una reacción de tipo de un anticuerpo G, la reacción no parecería ser tan severa, sino como que es más manejable, pero se extiende muchas veces bajo la superficie de los síntomas. Luego tenemos una reacción alérgica que se puede manifestar en diferentes aspectos. A la hora de, por ejemplo, yo estoy consumiendo algo y luego tengo alergia al polen. Pero la alergia al polen está hasta cierto punto conectada con el hecho de que mi primera alergia es a un alimento. Y luego tenemos una respuesta no autoinmune, no alérgica, pero una respuesta innata, en el cual el cuerpo se siente, en principio, naturalmente rechazando aquello que estamos comiendo de una manera innata. En las reacciones autoinmunes tenemos la reacción celíaca. Y quiero ya ilustrar y comentarles lo siguiente. Cuando las personas hablan, tengo una reacción al gluten, lo primero que se piensa es, tú eres celíaco. Pero eso es una de las reacciones asociadas. También usted puede tener una reacción al gluten que se autoinmune, que se manifiesta con glutenatasia, que es cuando una persona, por ejemplo, no consigue mantener el equilibrio y tiene problemas de equilibrio. Problemas de equilibrio, algo que afecta cada día más y más a más personas, pero hay una condición llamada glutenatasia en la cual está definido que es directamente una consecuencia de una reacción al gluten. Y luego tenemos, por ejemplo, dermatitis herpetoformis, en el cual, por ejemplo, tenemos
ronchones o tenemos manifestaciones en la piel en la cual pues tenemos estas erupciones en la piel, en la cara, y puede ser, por ejemplo, manifestaciones de tipo similar al acné o entre los pliegues de los brazos, los pliegues de las piernas, etcétera, la espalda, la cara. Son manifestaciones en la piel, en la cual la piel les salen granos y tiene una forma de herpes. Al mismo tiempo, por un lado innato, puede ocurrir una natural sensitividad al gluten. No hay una alergia o no hay una reacción fuerte, simplemente hay una sensitividad. Es como que el cuerpo le está diciendo a usted que su cuerpo va mejor sin gluten que con gluten. Y en una reacción alérgica puede ser en general una reacción alérgica al trigo. Bien, ahora les voy a mostrar cómo cuando existe una reacción celíaca, un 1%, en otras palabras, 1 de cada 100 personas viviendo aquí en España, en Estados Unidos, etc., un 1%, 1 de cada 100 personas son celíacas. Pero esas son las que están diagnosticadas. Luego tenemos el celíaco silencioso, en otras palabras, que tiene una dolencia, tiene un malestar, algo está pasando, pero no ha sido capaz, o porque no ha ido al doctor, o porque los exámenes no han aparecido indicarlo. Esa persona es silencioso, tiene una reacción al gluten, pero no ha sido posible definirlo. Y en este caso, el silencioso no está definido o cuantificado. No sabemos cuántos silenciosos hay. Sabemos que hay 1% diagnosticado, pero no sabemos cuántos silenciosos y no sabemos cuántos potenciales. En otras palabras, personas que están aumentando una sensitividad al gluten y que a pesar de que ahora están bien, de aquí a unos años tienen una predisposición en la cual de aquí a unos años pueden desarrollar una condición celíaca. Solo es esta área de acá. Y de esta área, tan solo un 1 de cada 100 personas ha sido diagnosticado. Este grupo silencioso no ha sido diagnosticado y el potencial no ha sido diagnosticado. Pero luego tenemos también esta área de acá. Alergias respiratorias. ¿Cuál es una alergia respiratoria? El asma, por ejemplo. Y los estudios son bien claros que identifican que si una persona tiene asma y está consumiendo productos lácteos, ese asma nunca va a aliviarse. Pero ahora parece que el producto lácteo en sí ha encontrado un primo con el cual funcionan todavía más eficientemente. El asma está identificado en estos estudios como directa consecuencia de un consumo de lácteos y al mismo tiempo se agrava cuando aparte de los lácteos uno consume gluten. Entonces tenemos una alergia respiratoria. Tenemos una alergia alimenticia. ¿Qué significa? Una alergia alimenticia en la cual, aparte de una alergia al gluten, ahora tenemos otra amalgama de otros productos naturales que son alérgicos ahora a nosotros como consecuencia de que tenemos una alergia al gluten. Y luego tenemos la WDIA, que son unas iniciales de esta condición, de este trastorno, en el cual la persona consume productos con gluten y está totalmente bien, a no ser que después de haberlos consumido, esa persona comience a hacer, por ejemplo, ejercicio. Si se queda sentada y no hace ejercicio, está bien, pero está dependiente de otras circunstancias. La alergia en sí depende de otras circunstancias. Por ejemplo, uno de los casos claros es cuando la persona consume y luego va a hacer ejercicio. Algo ocurre en su intestino delgado que produce una reacción. Y luego tenemos, por ejemplo, la urticaria o urticaria de contacto, ¿okay? En el cual un simple abrazo o una dada de manos, cuando nos saludamos mutuamente, en ese contacto nos produce una irritación. ¿Okay? En Estados Unidos
1 de cada 100 personas son celíacos. En Canadá, 1 de cada 133. En Italia, el lugar de la pasta, 1 de cada 100. En Irlanda, 1 de cada 100. En Australia, de donde yo vengo, 1 de cada 100. En Inglaterra, casi 2, entre 1 y 1.9, casi 2 de cada 100. Pero claro, como yo estos seminarios los estaba llevando en Australia, pues eran los detalles que yo pongo a la gente allá. Así que ahora que los estoy grabando aquí en España, pues me interesaba saber cuál era la proporción aquí en España. Aquí nos muestra, publicado en marzo el 26 de marzo del 2010, actualmente la enfermedad celíaca es la patología crónica intestinal más frecuente en España. Y nos dice en el titular que es 1 de cada 100. Es como que se repite. 1 de cada 100. 1 de cada 100. Y este artículo lo saqué de la website de la Asociación Celíaca aquí en España. Según las estadísticas actuales, 1 de cada 100 personas son celíacas sintomáticas, lo que significa que hay síntomas evidentes para un diagnóstico de la condición o del trastorno de salud. Hasta 42 de cada 100 personas sufren algún tipo de problema a la hora de digerir gluten. Casi la mitad. Pero ahora bien, hasta 42 personas de cada 100, un 42%, sufren algún tipo de trastornos a la hora de digerir gluten. Si yo ahora hago la pregunta, si yo hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que cada vez que comen pan, como que se sienten hinchados? Cuando yo hago estas preguntas allá en Australia, donde 1 de cada 100 son celíacos y donde tenemos seminarios que vienen entre 80 y 100 personas en las diferentes sesiones, y yo hago esta pregunta, aproximadamente la mitad levanta la mano. De gente que se ha dado cuenta que cuando come algo con trigo, a los 15 minutos, a los 20 minutos, sienten como una especie de acidez y el estómago lo sienten como más hinchado. Aproximadamente 42%. Pero no solo eso. Es 42% de personas que se han dado cuenta que algo no funciona bien en sus tripas cuando consumen el gluten. Pero en la presentación de hoy vamos a ir más allá de las tripas también. En la foto de arriba, las dos fotos de arriba, vemos la imagen del interior, de la parte superior del intestino delgado, y luego una fotografía en el color púrpura con la villi. Este tipo de villi es una obra maestra de la creación, en la cual estos pequeños pelos tienen unas especies de pliegues. Pliegues para aquí, pliegues para allá, para aumentar la superficie de absorción. Son estos los responsables de la absorción de los diferentes nutrientes de los alimentos. Abajo vemos en esta fotografía una parte superior del intestino delgado que ha sufrido daño en su tejido por el consumo de gluten. Y la foto correspondiente vemos cómo los pelitos han sido afeitados, como que no existen, como que esos pliegues no existen. Muchas veces las personas vienen y me dicen, me han dicho que tengo deficiencia en magnesio. Entonces lo que uno tiene que tomar es magnesio. Bueno, es cierto hasta cierto punto, porque si usted tiene esta condición de acá, en la cual su sistema de absorción está dañado, usted puede tomar magnesio y magnesio y magnesio, pero lo responsable de que ese magnesio esté siendo reabsorbido no está. En otras palabras, para ilustrar, se dice que la superficie en su intestino delgado de villi
con esos pliegues, si nosotros consiguiéramos coger cada uno de ellos y extenderlos y ponerlos como un mantel, abiertos como un mantel, cubriríamos una superficie mayor que un campo de tenis. Toda esa superficie debería estar en la parte superior de su intestino, a partir del duodeno, para la absorción de nutrientes. Toda esa superficie son el equivalente a un campo de tenis. Entonces, cuando yo estoy comiendo alimentos, tengo ahora un campo de tenis que está ahí para absorberlos. Pero cuando esa zona está dañada, paso de un campo de tenis a una mesa de mini ping-pong. Y cuando estoy tratando de conseguir nutrientes en mi organismo y no cuento con la superficie necesaria para absorberlos, muchos de ellos pasan de largo, porque la capacidad de absorción no está ahí. ¿Y qué hace el daño? ¿Cómo acabamos con ese daño? Este es el gluten. Está formado, entre otras cosas, con dos proteínas llamadas gliadina y glutenina. Vamos a concentrarnos en los siguientes minutos en gliadina, uno de los componentes de este gluten y uno de los componentes estrella de estos de estos trigos híbridos de los últimos tiempos, la gliadina. La gliadina causa respuestas inmunológicas en todos los individuos. Este elemento estrella, esta proteína estrella que ha sido tan reforzada y ha sido tomando una capacidad central en los trigos híbridos de hoy en día, causa una reacción inmunológica en todos los individuos. Significa lo siguiente: cuando usted está comiendo un ingrediente que contiene esta proteína, la gliadina, su cuerpo reacciona, se pone en alerta. ¿Qué es esto que está entrando? Cuando se supone que es comida, el cuerpo no tendría que estar con los puños levantados pensando qué es esto que está entrando. También se ha descubierto que crea permeabilidad intestinal. Imaginémonos que estos dedos de acá son las diferentes células epitheliales de su intestino delgado. Estas células son responsables para permitir el acceso en su sistema sanguíneo de ciertas cosas, de forzar el acceso en el sistema sanguíneo de otras cosas y de prevenir el acceso en su sistema sanguíneo de ciertas cosas. Entonces, permite ciertas cosas que entren, fuerza ciertas cosas que entren a través de diferentes métodos de transporte y para o detiene a ciertas cosas para que entren. Cuando la gliadina produce permeabilidad intestinal y una reacción inmunológica, se crea una especie de inflamación. Cuando la distancia entre las células epiteliales aumenta, ahora hay elementos que pueden entrar dentro cuando cuando de otra forma no deberían haber entrado. Esto es una de las capacidades que la gliadina tiene de reaccionar en nuestros cuerpos. Causa permeabilidad intestinal y al mismo tiempo posee propiedades farmacológicas. En otras palabras, tiene la capacidad de reaccionar en nuestro sistema hormonal y causar cambios farmacológicos. ¿Okay? Y eso lo vamos a mirar un poquitito más adelante. La digestión de la gliadina produce un péptido que tiene 33 aminoácidos de longitud y que se conoce como el 33-mer. ¿Qué es esta cadena de proteína? Déjenme ilustrarle.
les voy a mostrar con esta ilustración cómo entender de una manera básica, de una manera sencilla, la asimilación de aminoácidos en el cuerpo. Imagínense que la pared que tengo aquí al lado es una pared de ladrillo, y es una pared de ladrillo. Entonces tenemos los ladrillos, los diferentes bloques, y entre ladrillo y ladrillo tenemos cemento. Imagínense también que cada ladrillo tiene un color diferente, y a veces ese color se repite. Y cuando están ordenados de esa manera, con el cemento entre medio, forman una proteína. Puede ser la proteína del gluten, puede ser una proteína del músculo de un animal, ¿ok? Una proteína de la carne. Puede ser una proteína, cualquier tipo de proteína que llegue de los alimentos. Entonces está formada de una determinada forma. Cuando viene, por ejemplo, de una proteína de animal, quiero que se imagine que ese muro tiene, aparte de los ladrillos, tiene cemento raseado encima, y luego tiene yeso también y la pintura. Con lo que, pero si es, por ejemplo, de origen vegetal, no tiene el yeso ni la pintura, ni tiene el cemento cubriendo lo raseado, sino simplemente el muro con los ladrillos y el cemento entre ellos. Bien, cuando yo consumo esta proteína, porque el cuerpo necesita aminoácidos a la hora de hacer las funciones que necesita. Por ejemplo, la insulina es una proteína, pero la insulina no se parece a esta proteína que yo estoy alimentándome, con la que yo me estoy alimentando. Vamos a imaginarnos que, por ejemplo, la insulina tiene una forma como esta mesa. Y yo necesito hacer esta mesa con los elementos que forman la proteína, que son los aminoácidos. Entonces, ¿qué ocurre? Yo consumo esta proteína a través de mis alimentos. En el estómago, a través de la gastrina y el pH, etc., lo que ocurre es que el cemento de afuera se quita y se empieza a ablandar el cemento que une cada bloque, o cada ladrillo, debería decir. Y recuerde, cada ladrillo tiene diferente color y a veces esos colores se repiten. Para el tiempo en que llega al duodeno, hay enzimas que son responsables para ahora coger esos bloques y individualizarlos. Entonces, para el tiempo que la comida está en el duodeno, usted ya no debería tener una pared o un muro. Usted debería su sistema digestivo debería ser capaz de haber creado ahora los materiales que formaban el muro, pero no el muro en sí. En otras palabras, usted ahora tiene los bloques que formaban el muro. Por eso los aminoácidos son los bloques que forman la proteína. O sea, entonces yo me como esta proteína, mi estómago empieza a quitar todo el raseado y empieza a ablandar el cemento entre los bloques, y mi duodeno ya empieza a separar eso en bloques. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, cuando estos bloques son absorbidos, mi cuerpo necesita esto para formar otro tipo de proteínas que formen, por ejemplo, la insulina. Entonces coge estos bloques y empieza a montar una mesa. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, esa proteína no es capaz de ser digerida o predigerida en mi estómago, y cuando llega a mi duodeno, en lugar de tener los bloques casi accesibles para que el duodeno simplemente tenga que separar los bloques, los ladrillos, y almacenarlos aquí, es tan duro que en lugar de yo acabar con ladrillos, acabo con trozos de muro. Trozos de muro largos o trozos de muro con diferentes formas. Esos trozos de muro me están condicionando a mí a la hora de qué tipo de proteína yo puedo hacer. Si yo tengo trozos de muro largos, yo no puedo hacer esta mesa, porque esta es la estructura que yo necesito hacer, y para hacerla necesito bloques pequeños, los bloques que lo forman, no proteínas enteras o trozos de proteína. Entonces el cuerpo técnicamente debería dejarlos pasar de largo y decir, a ustedes no los puedo usar. El problema es que la gliadina permite la permeabilidad
intestinal. ¿Se acuerdan? Permeabilidad intestinal. Ahora tenemos bloques de proteína totalmente formados que han sido rotos aquí o rotos allá, o trozos de proteína, no aminoácidos, sino combinaciones completas que ahora están se les está permitiendo entrar dentro del sistema sanguíneo por la permeabilidad que se ha creado en el intestino delgado, y ahora están entrando dentro de nuestro sistema sanguíneo. No como aminoácidos, sino como bloques enteros, cadenas o partes de proteínas o péptidos. ¿Cuál es el problema? Bueno, tenemos aquí una, como comentábamos, que se le conoce como el 33-mer. Significa que tiene 33 aminoácidos en una combinación particular de colores. Y ahora, cuando esa cadena entra dentro, produce una reacción inmunológica. En otras palabras, como no debería estar allá, el cuerpo despierta y dice, uy, esto hay que atacarlo. Entonces, imaginémonos que esta es la cadena 33-mer, que no ha sido rota. El cuerpo genera un anticuerpo que engancha con la cadena de proteína 33-mer. Y entonces trata de deshacerse de ella. El problema es que la 33-mer tiene una homología, en otras palabras, se parece mucho, una homología notable a la secuencia interna de la pertactina, la secuencia inmunodominante en la bacteria Bordetella pertussis, o como se conoce, tos ferina. Allá en Australia se llama whooping cough. Y el sistema de vacunaciones australiano vacuna a los niños, a los bebés, en contra de la whooping cough o la tos ferina. Sin embargo, luego, cuando los llevan a la guardería, muchos niños han sido contaminados y han sufrido las adversas consecuencias de la tos ferina. Pero ¿cómo puede ser si ellos ya han sido vacunados en ello? Ahora tenemos, a través de los alimentos, una cadena, la 33-mer, que se parece, la combinación de aminoácidos se parece mucho a ello. Entonces, cuando nuestro cuerpo está creando anticuerpos para uno, también puede estar haciendo anticuerpos para otro. Pero si nosotros estamos continuamente consumiendo aquello que genera la 33-mer, el cuerpo llega a un momento que no se siente amenazado. Dice, ah, no, si esto es lo del pan, es la 33-mer, es la del pan. No es la bacteria, no es la bacteria de la tos ferina, es la del pan. Y luego cuando la bacteria de la tos ferina llega, el cuerpo dice, no, si es que es la del pan. Pero no es la del pan. No sé aquí en España si también vacunan a los niños o los bebés para la tos ferina. Pero ya en Australia lo hacen. Y sin embargo, prácticamente todo el mundo conoce a alguien, a algún niño, que ha sufrido la tos ferina. El factor lectina, que no es la lecetina, es la lectina. La lectina, leemos aquí, la creación selectiva de híbridos han hecho del germen de trigo algo irrompible por las enzimas digestivas de muchos individuos. La lectina, o lo que se ha conocido como el germen de trigo, es una proteína que es responsable para prevenir que una especie, por ejemplo, de planta se extinga. Es una especie de insecticida natural. Todos los productos tienen un grado de lectina. El pollo tiene lectina. El huevo tiene lectina. Animales tienen lectina. Plantas tienen lectina. Lectina es una especie de
de seguridad en contra de la extinción. En otras palabras, tenemos una variedad de planta, entonces los insectos van y comen de ella, pero nunca hasta el punto de que esa planta vaya a ser extinguida por los insectos, por ejemplo. ¿Por qué? Por la lectina. Es un insecticida natural que, como decía, el pollo tiene, los huevos tienen, etcétera, los animales tienen. Es una especie de sello de autoprotección. En la antigüedad, los granos antiguos tenían también lectina. Entonces, el granjero segaba y cogía grano para él. Al mismo tiempo, había habido granos que habían sido comidos, pero no todo, granos que habían sido comidos. Y luego dejaba a los pobres segar el resto o recoger aquello que había quedado detrás. El día de hoy, las nuevas híbridos lo que han creado ha sido niveles muy, muy altos de lectina. En otras palabras, niveles muy altos de este tipo de insecticida. Al crear estos niveles tan altos de insecticida, los insectos ya no lo comen. Entonces estas nuevas variedades están diseñadas para que los insectos ya no lo coman como en la antigüedad. Ya no compartimos con el pobre, pero ya ni siquiera compartimos ni con los insectos. Entonces los insectos ya no lo comen, pero nosotros sí. Ustedes saben que uno de los elementos en los sprites para matar moscas o cucarachas es la lectina. Es un insecticida natural. Y se utiliza ahora de una manera comercial en los insecticidas. En los insecticidas que uno puede tener en la casa. La lectina, esta glicoproteína, ha sido identificada como responsable de causar directo deterioro a los intestinos sin producir una respuesta inmunológica evidente. En otras palabras, crea un daño, pero no hay una respuesta inmunológica evidente. No es fácil de discernir. De hecho, se dice de la lectina que con su incursión en el sistema sanguíneo, la lectina llega a causar efectos a órganos distantes de nuestro cuerpo. O sea, usted puede que no tenga ningún tipo de reacción aquí, pero puede tener reacción aquí. O puede tener artritis aquí. O neuralgia aquí. Y no tiene nada que ver con sus tripas. Porque no lo encuentra, no hay una evidencia, no da evidencias en las tripas. The Lancet, la publicación médica a la que se le recomienda prácticamente a todos los médicos ser miembros, es uno de las publicaciones médicas más prestigiosas, más antiguas que existen en el planeta. Dice lo siguiente, en un artículo muy reciente: para mejorar las tasas de diagnóstico, la percepción médica de que la sensibilidad al gluten es una enfermedad que exclusivamente afecta al intestino debe ser cambiada. La recomendación a los doctores es la siguiente: si alguien viene y tiene una dolencia y no hay ningún tipo de síntoma en el estómago, no te quites de la cabeza el pensar de que tal vez haya una conexión con el gluten, a pesar de que no haya una evidencia en las tripas. Lo que significa lo siguiente: a pesar de que la biopsia sea negativa, a pesar de que la AGG o el AGG sea negativo y la lectura de anticuerpos sea negativo, a pesar de todo eso, no quites de tu mente el pensar de que esa persona puede estar manifestando una reacción al gluten y tú no lo puedes ver en las tripas. Porque debe ser cambiado el diagnóstico de pensar que solo se trata de las tripas. Lo voy a leer de vuelta porque esto es bien importante que tengamos nosotros en cuenta a la hora de consultar con nuestro doctor. Para mejorar las tasas de diagnóstico, la percepción médica de que la sensibilidad al gluten es una enfermedad que exclusivamente afecta al intestino debe ser cambiada.
Recuerde que tan solo un 1% son celíacos y The Lancet está diciendo que tenemos que mejorar nuestros diagnósticos, porque tan solo hemos dado con 1% y estamos sospechando de que hay muchos que están afectados por el gluten y no estamos siendo capaces de diagnosticarlos. Y luego hay una serie de condiciones que han sido ya identificadas como posibles trastornos o patologías conectadas con el gluten. ¿Sufre usted de dolor de cabeza recurrente, nerviosismo, migrañas, mareo, estreñimiento, acidez, aftas, epilepsia? Las aftas son, por cierto, son esas calenturas que nos salen en la boca. Epilepsia. Tengo que notificar aquí, los estudios indican que puede haber otras causas para la epilepsia. Que una reacción al gluten no es la única causa, pero que se tenga en mente que puede ser la causa o uno de los contribuyentes. No dice que el dolor de cabeza recurrente sea por el gluten, puede ser que usted esté deshidratado, pero indica que, pero nos dice que puede ser uno de los contribuyentes, si no el mayor de los contribuyentes. ¿Ok? Una reacción alérgica. Sobrepeso. Pero claro, ¿cómo va a ser sobrepeso? Si los celíacos normalmente el problema es que no ganan peso, que están muy delgados y no están ganando peso. Bajo peso. ¿Se dan cuenta cómo es tan difícil de diagnosticar cuando nos estamos dando cuenta de que la manera en la que se manifiesta en los diferentes individuos puede ser en un lado y puede ser en el otro? Úlcera gástrica, dolor abdominal. Una persona me dice, mira Oscar, yo fui al doctor, me hice la prueba, el IgG test, el test del IgG, me imagino, de anticuerpos, y salió negativo. Le dije, ¿y cuando comes pan? Ah, no, es que yo si como pan, me hincho. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba que realmente vale? ¿El IgG test? ¿La prueba IgG? ¿O el hecho de que cuando uno come, se está hinchando? Dolor de vesícula biliar. Inestabilidad emocional. Debería comentar, en relación a la inestabilidad emocional, igualmente que usted puede estar pasando por diferentes circunstancias en su vida. Y esas circunstancias puede que usted no tenga la capacidad de cambiarlas. Y lo que los estudios demuestran, aseguran lo siguiente: el gluten puede que no sea el causante, pero si usted ya está en una época estresante, considere que tal vez el gluten, en este caso, puede contribuir a una situación peor. Colitis, cansancio anormal, indigestión, vómitos, flatulencias, náuseas, reflujo, ardor de estómago. Cuando hablamos de la colitis, así como hablamos como la enfermedad de Crohn's, recientemente me contaron una historia bien triste. A uno de mis seminarios vino una mamá con su hija, y a su hija le habían quitado 17 centímetros de su intestino, porque tenía la enfermedad de Crohn's. Y yo le dije, ¿alguien te mencionó acerca de la leche? Me dice, no. ¿Alguien te mencionó acerca de los productos lácteos? No. ¿Alguien te mencionó acerca del gluten? No. Amigos, que alguien tenga una inflamación en el intestino delgado y el intestino grueso y que nadie le pregunte qué es lo que comes, no vaya a ser que lo que comes te está creando todo esto, es una vergüenza. Estaba tratando de buscar una palabra más diplomática, pero es que no encuentro. Es una vergüenza. Es una vergüenza, porque algo tendrá que ver
La comida. Esos órganos están directamente asociados y tocando la comida. Y para que esa niña, esa joven, nunca fuera preguntada qué es lo que comes y vamos a tratar de cambiar lo que comes, no vaya a ser que eso que comes está siendo el causante de esta inflamación, es una vergüenza. Esa joven se ha quedado con 17 centímetros menos de intestino. Y posiblemente la causa que lo que creó esa inflamación no ha sido todavía removida. Lo mismo con la colitis. Primero preguntemos, si yo estoy teniendo problemas con úlcera en el estómago, ¿no será que tendré que empezar a mirar qué cosa estoy comiendo antes de operar? Neuralgia, ya hablamos antes acerca de la gluten ataxia. Y en este caso, problemas en el sistema nervioso, con la inflamación de los nervios, etc. Sinusitis. Un joven con tremenda cantidad de sinusitis hablaba como si tenía la nariz apretada. Dejó los productos lácteos, dejó el gluten y la sinusitis se le fue. Hipertensión, urticaria, como comentábamos antes, también viene identificado con una posible reacción al gluten. Problemas de la piel. Dos jóvenes, hermanas, hermosas, viviendo allá en Brisbane. Una 19 años, la otra 18 años. Bien bonitas, pero sus caras bien dañadas por el acné, por esta especie de reacción en la piel. Dejaron los productos lácteos. Ellas no comían carne, dejaron los productos lácteos, dejaron el gluten, la cara se les limpió, pero por encima de todo, una de las jóvenes de 19 años me llama y me dice, ya no es que la cara se me haya limpiado, sino que los dolores de cabeza han desaparecido. Ella estaba más preocupada en esos dolores de cabeza de todos los días que de otra cosa. La angina, el asma, los hemorroides, la depresión. ¿Por qué los hemorroides? Porque, claro, se está causando estreñimiento. Le recomiendo que vea los otros seminarios que tenemos, Conexiones Pro Salud, la digestión, para saber más de este tema. Depresión. Una señora, allá donde yo vivo, en East Victoria, en el pueblo de Moy, estaba ya lista para entrar en un hospital psiquiátrico con una prescripción doctoral, con una prescripción del doctor. Escuchó acerca del gluten y lo trató por 2 semanas antes de ser internada. A las 2 semanas se sintió tan bien, quitó 100% el gluten, se sintió tan bien, mucho más positiva que antes. Fue al doctor y le dijo, ¿podemos extenderlo a las siguientes 4 semanas? Porque había escuchado de un desafío, estar 6 semanas sin gluten y a ver qué pasaba. Lo extendió otras 4 semanas y a día de hoy está 9 meses ya y todavía no ha entrado en esa clínica. Yo no digo que usted está deprimido por el gluten. Estoy diciendo que vivimos en una sociedad que ya tenemos suficientes cosas para que nos depriman. Y el gluten puede que llegue a ser un contribuyente en su caso. Diabetes, dolor de pecho, hemorragia digestiva, sangrado de nariz. ¿Por qué? Porque si nuestro intestino está afectado, cuando nuestro intestino está afectado, la vitamina K, que tiene cualidades anticoagulantes para la sangre, no está siendo manufacturada correctamente por la bacteria, porque la bacteria que tiene que estar allá está sufriendo, está en bajo número y no está creando la vitamina K como debería. Entonces tenemos problemas de coagulación. Y esta era una de las razones, una de las causas de mi esposa desde pequeñita. Desde pequeñita, mi esposa sufría de sangrado de la nariz. Mi esposa no toma gluten. Mi esposa no come ningún tipo de productos con gluten. Y desde que eso ocurrió, no tiene más sangrado de nariz. Claro que tampoco toma productos lácteos y tampoco come carne. Pero
aquello que realmente dio vuelta a su salud fue cuando por fin el último ancla fue quitado. Quitó otros anclas, la carne, quitó los productos lácteos, pero le quedaba un ancla a ella y quitó el ancla del gluten y es una nueva mujer y vamos a conocer más acerca de ella en el último programa. Infertilidad. Hay mucha gente, de hecho hay estudios acerca de esto y si usted tiene problemas de infertilidad le recomiendo que vaya al internet, no vaya a Google, el Google normal, vaya al Google que pone Google Scholar o Escolar, Google Escolar, porque cuando usted pone, entra en el Google Escolar y usted pone infertilidad, gluten, lo único que usted va a recibir en la página de ordenador va a ser artículos científicos y médicos. No va a encontrar una página de un hippie que ha puesto ahí su opinión. Va a encontrar artículos científicos y médicos. Entonces usted va a Google Scholar o Escolar, Google Escolar. Entonces entra en Google Escolar y cualquier cosa que usted busque en Google Escolar va a ser de publicaciones médicas y científicas. Si usted está teniendo problemas con la infertilidad, yo no digo que sea la única causa, los estudios tampoco dicen que sea la única causa, pero aseguran que si la persona tiene una reacción al gluten, una de las reacciones puede que no esté en las tripas, puede que esté asociada con su infertilidad. Anemia, claro, ¿por qué? Porque ahora hemos pasado de un campo de tenis a una pequeña mesa de ping-pong. Entonces, no tenemos la misma capacidad de absorción no solo de hierro, sino de absorción de calcio, absorción de magnesio y de muchos otros elementos que son vitales para nuestras vidas. Deficiencia de la vitamina B12, porque adivinen dónde se asimila y se reabsorbe en el cuerpo la vitamina B12. En sus tripas. Y si sus tripas están dañadas, pues va a crear una deficiencia en la vitamina B12. Deficiencia del ácido fólico, trastornos de la alimentación, el síndrome de hiperactividad de los niños y el trastorno de la atención. Tengo que contarles esto. Hace 6 meses, en el pueblo de Colac, en Western Victoria, una madre con su hija de 8 años me viene después de los programas y me dice: yo solo he venido aquí para certificar en mi mente que la decisión que he tomado con mi hija hace un mes es la correcta. Yo mandaba a mi hija al colegio y finalmente la profesora dijo: tiene que mandarla al doctor para que la prescriba algo. Y la identificó como que su hija tenía este trastorno a la atención y la hiperactividad. Así que la prescribió drogas. Y la madre fue a la casa llorando. ¿Cómo voy a poner con drogas? Ella solo tiene 8 años. Hizo una prueba llamada ALCAT Test. Y en el ALCAT Test le llegó una serie de elementos en los que daría la impresión que su hija era alérgica. ¿Okay? Y el test este no es barato. Esta madre estaba tan desesperada que llegó a pagar cerca de $800 por la prueba completa. Tampoco es 100% efectivo, pero le dio una idea a la mamá. El desayuno de la mamá para esa chica era unas galletas de trigo con leche de vaca y un jugo de naranja. Cuando la prueba le llegó de vuelta, resulta que en rojo decía: su hija es alérgica al trigo, alérgica al gluten, alérgica a los productos lácteos y alérgica a la naranja. Los elementos de su desayuno. Y esa niña iba con ese desayuno al colegio. Y la profesora no había que la aguantara. Si yo ahora voy y pongo a esta niña en drogas y no estoy rectificando lo que le está dañando, estoy creando que esta niña esté creciendo con un complejo tremendo. Cuando yo era pequeñito a mí me llamaban 3 ojos, porque tenía un ojo vago
y me ponían las gafas y me tapaban el ojo. Así que yo era un tres ojos. Y me lo llamaban los niños en el colegio. Pero ahora son los doctores que están llamando a los niños, tú tienes un síndrome, tú eres un extraño, tú eres un raro. Sin embargo, esta niña, con solo 4 semanas sin gluten y sin droga, y sin producto lácteo, y sin la tercera cosa que fue una consecuencia de las dos grandes alergias, el zumo de naranja, era una niña normal. Y yo la miré y le dije, ¿tú sabes qué? Tú no estás enferma. Tú no tomas lo que te pone enferma y tú estás perfectamente. Si tú eres celíaco y me estás escuchando en estos momentos, te voy a decir una cosa. Tú no estás enfermo. Si tú no pruebas el trigo, si tú no pruebas el gluten, tú estás perfectamente. Tú puedes tener una vida totalmente normal. El problema es que estamos esperando que todos comamos lo mismo y nos guste lo mismo y vistamos igual y hablemos de la misma manera y vivamos en la misma calidad de vida y tengamos el mismo tipo de trabajo y el mismo coche. Pero no, somos totalmente individuos con diferentes padres, con diferentes antepasados. Y si a ti el gluten no responde con tu cuerpo, pues tú lo quitas y tú estás perfectamente bien. Tenemos que parar de llamar a la gente enferma cuando no lo está. Le llamamos la enfermedad celíaca. Los celíacos nos están avisando de que ese consumo de trigo que está tan disperso en nuestro mercado son trigos híbridos. En lugar de darles las gracias y decir gracias por hacer sonar la trompeta, les decimos que son raros y enfermos. Pero si no prueban, son totalmente sanos. Si usted tiene una alergia al tomate, ¿sabe cómo quitar la alergia al tomate? No coma tomate. Y la alergia desaparece. Ah, no, pero es que quiero tomar tomate. Pero es que todos somos diferentes. Y si su cuerpo está reaccionando mal al tomate, para que usted sea sano, no se trata de que usted tiene que estar en una condición en la que puede comer el tomate. Para que usted sea sano, tiene que quitar el tomate. Lo mismo con el gluten. Autismo. 100% de los niños autistas no pueden digerir el gluten y reciben una reacción adversa. 100%. Si usted conoce a alguien que tiene un hijo autista, ese niño tiene que estar fuera de los productos lácteos y fuera del consumo de gluten, con lo que incluye pan, pasta, etc. Y tiene que ser una dieta alternativa. 100%. Diabetes de tipo 1. Hipertiroidismo. Hipoparatiroidismo. Trastornos inflamatorios intestinales. Alopecia areata, que significa cuando una persona pierde el pelo. Muchos de nosotros es por genética, pero otros cuando no existe, esto se refiere a cuando no es genética, sino es algo debido a una reacción alimenticia. Canas prematuras. Muchos de nosotros también tenemos una predisposición a las canas prematuras, pero también muchas de esas canas prematuras vienen a consecuencia de una reacción alimenticia. Envejecimiento prematuro. Mala absorción. Deficiencia mineral. Enfermedad de Crohn's. Lesiones del esmalte dental. Discapacidad intelectual. Dermatitis epitoforme. Diarrea crónica. Enfermedad renal. Lupus. Quiero que medite un poquitito en lo que acabamos de escuchar y quiero también emplazarle al cuarto programa. No se lo pierdan. Y usted va al prado, donde tiene ahí su ganado y sus ovejas, etc. Y tiene este de aquí, el de la izquierda.
Esto es un cordero mutado con 2 cabezas. No es un fotomontaje, es la realidad. Eso es una mutación. Sin embargo, a la derecha tenemos un híbrido que también ha sido expuesto a químicos y a radiaciones. Usted no se comería ese cordero. En nuestras mentes es como que estamos pensando, ay, si me como ese cordero voy a acabar con 2 cabezas. Sin embargo, cuando estamos de una manera regular, diaria y continua consumiendo un producto que es el resultado de una hibridización y el resultado de una mutación, no tenemos idea de qué consecuencias puede hacer en nuestro organismo. Les vamos ahora a mostrar las diferentes reacciones al gluten y tenemos ahí la referencia para que ustedes puedan corroborarla. Las diferentes reacciones al gluten. Tenemos un trastorno relacionado con el gluten que se manifiesta en 3 líneas básicas. La primera, una reacción autoinmune. En otras palabras, el cuerpo reacciona y trata de defenderse. En lugar de tratar ese gluten o ese producto que tiene gluten como si fuera alimento, el cuerpo reacciona, crea unos anticuerpos y trata de atacarlo. En casos severos, cuando hay una reacción de anticuerpos T, la reacción puede ser tan severa que si no se actúa rápidamente, esa persona puede morir. ¿Okay? Cuando hay una reacción de tipo de un anticuerpo G, la reacción no parecería ser tan severa, sino como que es más. Hola amigos y bienvenidos una vez más a estos seminarios, las conexiones pro salud, y estamos hablando del gluten en 4 de estos programas. Espero que realmente en estos momentos estén interesados de saber de qué vamos a hablar en este día, puesto que dejamos colgando en nuestras mentes un concepto bien interesante acerca del trigo moderno y cómo tenemos más de 25.000 variedades a día de hoy que no existían hace 50 años atrás. Muchas de estas variedades han sido creadas, digamos, a través de un proceso de hibridización y por ello ahora en este programa es posiblemente el que usted no se quiere perder, porque vamos a mirar de qué manera estas nuevas variedades, junto con los estilos de vida que estamos adoptando, están causando problemas en nuestra salud a más personas de las que de antemano pensábamos. Este programa se titula Más allá de las tripas. Y la razón por ello es porque muchas veces cuando hablo del trigo o hablo del pan o hablo de la pasta, etc., la gente dice, no, si yo no tengo ningún problema, yo no siento nada aquí. Bueno, quiero que tome un vasito de agua y nos acompañe por esta hora para ver si tal vez tenemos algo que añadir al entendimiento de todos nosotros. Leamos juntos. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público. La radiación o que está expuesta a ciertos químicos o que está expuesta a ciertas circunstancias puede crear una mutación y el bebé puede nacer con mutaciones. Puede tener un dedo adicional o sin brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Son casos de mutaciones cuando el embrión ha sido expuesto a químicos o radiaciones. Bueno, el caso es que, como hablábamos en el anterior programa, una de las maneras en las cuales los nuevos híbridos de trigo han sido creados ha sido a través de exponer el embrión del grano a diferentes químicos o incluso radiaciones. Por ejemplo, si yo expongo un embrión del grano a un determinado insecticida y me crea y lo planto y me crea diferentes variedades y luego yo uso este mismo insecticida y
y uso un spray para impregnar todas estas variedades, si todas se me mueren menos una, ahora resulta que tengo una variedad que acepta a este insecticida y no muere. Pero al mismo tiempo, el embrión ha sido expuesto a un insecticida o a una química o a una radiación, con lo que nos supone que ya no estamos solo hablando de híbridos, estamos hablando de mutaciones, porque el embrión ha sido expuesto a diferentes productos y radiaciones a la hora de crear este híbrido. Entonces ya no es solo un híbrido, es una mutación. Si usted vive en el campo y su esposa le dice, cariño, tenemos visitas, vete a los prados, coge uno de los corderos, que hay que matarlo para acomodar y dar de comer a las visitas. Público en general, la información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. En este caso en particular, definitivamente consulte con el profesional de su salud, porque vamos a dar y vamos a presentar aquí un número de citas sacadas por publicaciones médicas, entre ellas publicaciones tan prestigiosas como The Lancet, y son recién sacadas del horno, se podría decir, con lo que significa que son recomendaciones de estas publicaciones médicas, recomendaciones directas a los doctores. Entonces, consulte con su doctor a ver si está al corriente de los últimos descubrimientos científicos en relación a esto. ¿De acuerdo? Consulte también con su doctor a ver si él está al corriente de lo que las últimas publicaciones científicas y médicas están publicando y que todo doctor debería estar al corriente. Estos son casos de mutaciones. Aquí podemos ver un Bambi con 6 piernas, un cerdo con 2 hocicos y una serpiente con 2 cabezas. Son casos de mutaciones. Claro que una mutación puede ser creada por un número de cosas. Por ejemplo, si una mujer está embarazada y está expuesta a una radiación, como por ejemplo supimos que ocurrió en los 80 con Chernobyl, cuando la planta nuclear, hubo ese escape nuclear, y como posteriormente, por años, hubo unas incidencias de malformación en niños, en ganado, etcétera, etcétera, porque fueron expuestos a esta radiación. Entonces, cuando tenemos una mujer embarazada que está expuesta a más manejable, pero se extiende muchas veces bajo la superficie de los síntomas. Luego tenemos una reacción alérgica, que se puede manifestar en diferentes aspectos. A la hora de, por ejemplo, yo estoy consumiendo algo y luego tengo alergia al polen. Pero la alergia al polen está hasta cierto punto conectada con el hecho de que mi primera alergia es a un alimento. Y luego tenemos una respuesta no autoinmune, no alérgica, pero una respuesta innata, en el cual el cuerpo se siente, en principio, naturalmente, rechazando aquello que estamos comiendo de una manera innata. En las reacciones autoinmunes tenemos la reacción celíaca. Y quiero ya ilustrar y comentarles lo siguiente. Cuando las personas hablan, tengo una reacción al gluten, lo primero que se piensa es, tú eres celíaco. Pero eso es una de las reacciones asociadas. También usted puede tener una reacción al gluten que se autoinmune, que se manifiesta con glutenatasia, que es cuando una persona, por ejemplo, no consigue mantener el equilibrio y tiene problemas de equilibrio. Problemas de equilibrio, algo que afecta cada día más y más a más personas, pero hay una condición llamada glutenatasia en la cual está definido que es directamente una consecuencia de una reacción al gluten. Y luego tenemos, por ejemplo, dermatitis herpetoformis, en el cual, por ejemplo, tenemos ronchones o tenemos manifestaciones